Amén, amado hermano. Por eso vamos a compartir un pasaje de la palabra del Señor que muestra en Colosenses, capítulo 1, versículo 24. Si lo tenemos, decimos amén, amado hermano. Meditaba en este pasaje, hablaba con el pastor hoy antes de empezar el culto, y a veces hay hermanos que me dicen como que me ven como que no me siento bien, y realmente hay cosas que en este cuerpo humano nos aflige y nos quiere como detener, nos quiere como retrasar, las enfermedades, las situaciones, los conflictos, las luchas, las pruebas, y eso todo afecta en lo físico. Usted puede tener problemas económico y por esos problemas económicos usted puede enfermarse en lo físico, puede sentir tanta aflicción en su cuerpo que la aflicción lleva a la enfermedad, al dolor y al desgaste. Entonces hablaba con el pastor y decía, me siento como desgastado, como cansado. Y, y yo lloraba al Señor que Él me dé fuerza, que me ayude a sentir vigor, a poder hacer aquellas cosas que el Señor me concede que yo haga por causa del tiempo que estamos pasando y por causa de la necesidad que hay afuera y a causa de la necesidad que tenemos nosotros como iglesias también. Amén. Así que les comparto, mire, este pasaje, Colosenses 1:24. Dice así: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de la aflicción de Cristo por su iglesia. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesús por estar delante de tu presencia hoy en este precioso culto que tú nos concedes. Señor, tú nos has dado el privilegio de alabar tu nombre y en medio de la alabanza sentir tu presencia, cómo ella hace esa obra en nuestros corazones, cómo nos da fuerza, cómo nos anima, nos consuela y nos alienta, Señor mío. Ahora estamos delante de tu palabra, la cual fue leída, y ella para nosotros es bendita. Creemos que ella es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestros caminos. Te rogamos, mi amado Señor, por nosotros, por nuestras vidas, para que no falte fe en los corazones de ninguno de nosotros, para creer y entender y atesorar todo lo que tú nos hables, Señor mío, porque sabemos que tu palabra es bendita y es poderosa, es amado y puede producir en nosotros aquello que nosotros necesitamos. Te ruego que tú concedas palabras exactas en mi boca, no palabras de hombre, sino palabras de Dios, palabras que vienen de ti, para que tu pueblo pueda ser hoy encaminado, consolado, alentado y fortalecido por medio de ella. Señor, me encomiendo en tus manos mi vida y la vida de todo tu pueblo y la vida de tu siervo en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Voy a tomar asiento. Gloria a Dios. Este versículo 24 del apóstol Pablo tiene como título Ministerio del apóstol a los gentiles. El apóstol tenía un ministerio, ese ministerio del apóstol Pablo a los gentiles. Y ministerio, ministerio tiene que ver con el servicio que el creyente tiene. O sea, nosotros, eh, el servicio que nosotros tenemos que hacer, que tenemos que realizar, de acuerdo con un llamado particular de Dios para cada una de nuestras vidas, un llamado de Dios para nosotros, para una misión que tenemos que hacer. Cada uno en particular tiene un llamado y por lo tanto tiene una misión de parte de Dios que tiene que hacer, tiene que ver con eh, algo que se le fue encomendado a cada uno de nosotros para el servicio de la iglesia, para el servicio de los hombres, para el servicio de todos aquellos que tengan necesidad de la verdad. A nosotros, los que hemos creído, a quien Dios nos reveló su palabra, que entendemos cuál es nuestra posición hoy delante del Señor, Dios nos encomendó un trabajo en particular, que por medio de su palabra y la fe que Él nos ha dado, nosotros alcancemos una estatura que tiene que ver con la imagen de Cristo, para que se pueda manifestar esa vida gloriosa que el Señor quiere mostrar a los hombres, al mundo, por medio de nosotros en este tiempo. Ese es el ministerio que cada uno de nosotros tenemos aquí. Estos días hablaba con una persona y me decía, no, yo sé que yo tengo un llamado de parte de Dios, no es de nuestra iglesia, es un cliente de mi trabajo,
y me decía, yo sé que tengo un llamado de parte de Dios, un llamado a ser pastor, un llamado a ser apóstol, y yo sé que es un llamado, porque Dios tiene un llamado, y él me hablaba tanto del llamado, y yo lo escuchaba a él, lo que él me decía, y cuando él me dio tiempo para hablar, le expliqué justamente estas cosas. ¿Cuál es el glorioso y precioso llamado que todos nosotros tenemos de parte de Dios, si no es alcanzar la imagen de Cristo? Ser conformado a su imagen, ese servicio glorioso, es el mayor servicio que le podemos hacer nosotros a Dios y el mayor servicio a los hombres que es alcanzar la imagen de Cristo. Es la misión gloriosa que Él nos concedió a todos nosotros. Si bien Dios nos concede a muchos dones, ministerios, gracias para hacer un trabajo, una función específica, pero todos los que estamos aquí tenemos un ministerio dado de parte del Señor. Amén, iglesia. Y no es un ministerio en la carne, sino un ministerio dado en el Espíritu, porque somos hombres espirituales nosotros. Entonces Dios nos concedió a todos nosotros el ministerio de la gracia, que es manifestar esta verdadera y gloriosa libertad a los hombres que están presos, que están esclavos, que están sufriendo con dolor, con tribulaciones, con angustia. A ellos se nos fue encomendado a nosotros poder libertar. Amén, amado hermano. Entonces el apóstol Pablo había entendido este ministerio, que era algo que el Señor le había confiado a él, un servicio, una misión eh, para los hombres y para la iglesia. Entonces él escribe este pasaje y dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Yo pensaba en esto, amado hermano, el padecimiento. A veces padecer, nosotros sufrimos por algo que queremos lograr, que queremos alcanzar nosotros particular. Y estoy sufriendo y estoy padeciendo porque hay cosas que yo quiero lograr, yo quiero que Dios me dé esto, yo quiero que Dios me dé aquello, yo quiero alcanzar un ministerio, yo quiero alcanzar un servicio, yo quiero alcanzar esto, quiero alcanzar lo otro, y por eso sufro y padezco en esta carne porque quiero lograr aquello que Dios, aquello para lo cual Dios me llamó, y eso es bueno que tengamos este sentir de sufrir por aquello que el Señor nos concede, que es la vida de Cristo, porque no es sencillo traer la imagen del Señor, porque para eso hay un padecimiento en nosotros que tiene que ver con la negación de nuestra humanidad, con lo que sentimos, con lo que vemos, con lo que nos parece, tiene que ver con la negación de nuestros planes, de nuestros propósitos, porque antes de conocer esta gracia teníamos planes nosotros, teníamos propósitos propios, pero vino el Señor y cambió ese propósito nuestro y nos dio un propósito nuevo. Ya nuestro propósito, nuestra meta no está ni en el dinero ni en prosperar en este mundo, sino está en alcanzar la imagen de Cristo y que por medio de nosotros este Señor sea manifestado. Amén, amado hermano. Entonces ese sufrimiento de Pablo por sufrir, este sufrimiento del cual le hablo yo ahora, el sufrimiento para alcanzar algo personal, es bueno. Pero acá el apóstol Pablo va un poco más allá que el sufrimiento para alcanzar algo personal. Dice bien claro, y ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Ya está hablando un hombre maduro, un hombre que alcanzó una madurez, una estatura, un crecimiento. Ya no está preocupado por el dolor que él siente por él, por lo que a él le pasa, por lo que a él le sucede, por la aflicción que él siente. Y mira, no congrego porque estoy afligido, estoy con problemas, estoy con situaciones. Está pensando todavía en lo que él sufre, en lo que a él le duele, en lo que a él le molesta. Pero acá el apóstol Pablo va más allá y habla del sufrimiento por otros. Qué tremendo es sufrir, porque esto es lo que sintió el Señor. Por eso el apóstol Pablo dice, hayan vosotros el mismo sentir que había en Cristo. ¿Y cuál era el sentir del Señor? ¿Por quién sufrió él? Dice que él, puesto el gozo delante de él, sufrió la cruz, menospreció lo oprobio por causa de nosotros, para traer a nosotros una salvación, una vida nueva. El sufrimiento del Señor no fue por él, fue por nosotros. Y por causa de ese sufrimiento glorioso, cada día domingo nosotros festejamos aquí esa fiesta de la Santa Cena, el cuerpo y la sangre del Señor, partida de su cuerpo y derramada su sangre, por la cual nos compró, trajo salvación y por medio de su resurrección nos ensaltó y nos sentó en lugares celestiales. No pensó en él, pensó en nosotros. Amén, amado hermano. ¿Cuántos de nosotros todavía estamos pensando en nosotros, en lo que a nosotros nos pasa? Y esa es una de las atenuantes, una de las cosas que nos lleva muchas veces a abandonar los servicios, a dejar los cultos, a dejar los grupos, porque estamos sufriendo por cosas personales, por cosas nuestras.
por cosas que no nos salen, cosas que no alcanzamos, y porque no me sano, y porque el trabajo no me sale, porque el dinero no me alcanza, y porque fulano me dijo, y fulano, y tantas cosas que afectan solamente en lo personal. No solamente no nos dejan alcanzar nosotros cosas, sino que no nos damos cuenta que estamos afectando alrededor nuestro, también a nuestro entorno, lo que están a nuestro alrededor. El pensar en nosotros mismos no solo nos perjudica a nosotros, sino perjudica a todo lo que está a nuestro alrededor. Si un cabeza de hogar se queda en la casa porque hay algo que no le gustó, afecta a toda su casa, a todo su hogar, su familia, su esposa, sus hijos, afecta a todos. Si nosotros salimos de acá y algo no nos gustó, vimos algo, escuchamos algo que no nos gustó y vamos a nuestra casa y nos sentamos a hablar de cosas que no nos gustaron y aquello y lo otro y no me gusta esto y no me gusta aquello. Y al final esto sigue igual y al final aquello no cambia y al final esto no lo corrigen y todas esas cosas que nosotros decimos que nos duelen y nos afectan personalmente a nosotros, al hablarlo y al decirlo, estamos afectando a otros y no estamos trabajando para bien, sino lo contrario, en vez de edificar estamos derribando. Pero acá el apóstol Pablo buscaba otra cosa, él se ponía al costado lo que él sufría y ponía enfrente su sufrimiento, pero a favor de los demás. Mira si todos nosotros nos ponemos a pensar así cada vez que pasa algo, nos pasa algo y ver que el sufrimiento es por causa de los demás. Si yo soporto esta aflicción, si yo soporto este padecimiento, Dios va a traer bendiciones no solo a mí, sino mi esposa, mis hijos, mi hogar, mis hermanos, mis servicios, mi ministerio, el grupo. Mire cuán glorioso es pensar, porque en este tiempo tenemos que pensar así, amado hermano. Porque la Biblia dice que el reino de los cielos se hace fuerte, dice el apóstol Pablo, dijo el Señor, perdón, y dice, y los valientes son aquellos que lo arrebatan, que lo toman, que se abrazan. ¿Y quiénes son aquellos valientes? Aquellos que están dispuestos a padecer, a sufrir por el Señor sin mirar lo que a Él le pasa, pensando que si Él soporta la aflicción, si Él está firme en la situación, no solamente Dios va a bendecir su vida, sino a aquellos que están cerca de Él. Mire, ¿cuánto de lo que estamos aquí quizás tenemos en nuestro hogar hijos que no congregan, esposos que no congregan, esposas que no congregan, familiares que no congregan y anhelamos y rogamos y le pedimos al Señor que el Señor los traiga, que el Señor los convierta, que el Señor los transforme? Mire si pensamos que si nosotros sufrimos por ellos, Dios puede hacer algo en ellos por causa del sufrimiento de nosotros. Amén, amado hermano. Porque así como el Señor sufrió y el sufrimiento del Señor nos tiene a todo aquí hoy, porque el Señor padeció en la cruz del Calvario. Nosotros leemos el Salmo y dice que su lengua se pegó a su paladar, contar puedo todas mis costillas. Él hablaba del dolor que él sufrió y no era por él, era por usted, era por mí, era por nosotros, los que estamos aquí y por los que están afuera. ¿Y cuántos beneficios trajo el sufrimiento del Señor al no pensar por él mismo? En una oportunidad él dijo a los discípulos que iba a orar porque su alma ya estaba afligida hasta el extremo. Y fue y oró y dijo, Señor, pasa de mí, si es posible esta copa. Después se dio cuenta, dijo, pero no sea como yo, sino sea como tú. Porque él entendía la misión que tenía, el propósito que tenía, para qué había venido, que ese dolor, esa aflicción que le estaba pasando era para beneficio de otro. Es que para que otro alcance, para que otro vea, para que otro sea consolado, para que otro sea animado, para que otro sea sostenido. Nosotros tenemos que crecer hasta el punto de entender que somos esa parte más fuerte del cuerpo, donde puede sumarse el resto de los hermanos más débiles, la parte más ósea del cuerpo. Dios nos habla todo el tiempo de ese crecimiento, de esa madurez, que en este tiempo la iglesia del Señor, nosotros los llamados por Él, los que entendemos su voluntad, debemos lograr y alcanzar y soportar el peso de los demás. No importa la aflicción o el dolor que nos cause a nosotros, sino mirar el beneficio que vamos a traer a otro. Esa es la forma que tenemos que pensar en estos tiempos, porque afuera el mundo sufre, en la iglesia secular los hermanos sufren, entre nosotros los hermanos sufren. Y tiene que haber alguien que esté dispuesto a pagar el precio por otro, así como el Señor estuvo dispuesto a pagar el precio por nosotros. Amén, amado hermano. Por eso Pablo dice, haya en vosotros el mismo sentir que había en Cristo Jesús. Tenemos la misma vida del Señor. Tenemos el mismo espíritu que el Señor tenía. La misma fe que el Señor tenía.
El mismo propósito que el Señor tenía lo tenemos nosotros. También tiene que haber el mismo sentir. Amén, amado hermano. Entonces, el soportar, el tolerar muchas veces las cosas que nos suceden, nosotros no nos damos cuenta cuánto afirmamos a nuestro alrededor. El simple hecho de estar firme en lo que el Señor nos da. El simple hecho de estar firme en los grupos, en los servicios, en la evangelización, en lo que el Señor le ha concedido a usted, los músicos, los coristas, el simple hecho de soportar la aflicción y estar firme en la función que Dios le da, no sabe cuánto beneficia al cuerpo, cuánto bien está haciendo. Una vez contaba, muchas veces el pastor trajo a memoria esto y hablaba que le decía a un hermano que ¿por qué no congregaste? ¿Qué pasó que no viniste? ¿Y qué mal le hice a alguien si yo no congregué? Y le decía, ¿cuánto hermano pudiste haber ayudado? ¿Cuánto pudiste haber acercado con tu vehículo hacia más cerca para que le sea más fácil llegar a sus hogares? Y seguramente alguna aflicción, algún problema tuvo y se quedó con el dolor para él. Y no se dio cuenta que la aflicción tiene que traer un crecimiento y la aflicción que según Dios trae finales felices, amado hermano. Mira el final que el Señor trajo para nosotros. Mira si Él sufrió en la cruz, ¿verdad? Sufrió en la cruz del Calvario. Pero ese sufrimiento trajo un propósito glorioso para todos nosotros los que estamos aquí. Abrió una puerta amplia para nosotros al trono de la gracia. Amén. ¿Cuántos lo creen así, iglesia? Entonces, cuán importante entender lo que dijo Pablo. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Y dice, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia. Estaba dispuesto a sufrir, a padecer, porque había un sufrimiento que faltaba. ¿El de quién? El de él. Porque el sufrimiento que Pablo sentía sabía que lo llevaba a una perfección y cuanto más resistía el sufrimiento, porque usted piense, el dolor, la aflicción, la angustia, todas esas cosas, ¿sobre qué cosa actúan? Si no es por nuestra humanidad, nuestra carne. Cuando sentimos aflicción, cuando sentimos tristeza, dolor, ¿eso es en el hombre espiritual? Seguro que no. Es en nuestra carne, ahí sentimos el peso de la aflicción. Pero después de inmediato cambiamos nuestra visión y pensamos y creemos quiénes somos nosotros y en dónde estamos y lo que el Señor prometió y nos dijo que Él iba a sostener, que Él nos iba a consolar, que nos iba a alentar. Entonces hacemos uso de lo que Dios nos habla, hacemos uso de la fe y cobra ánimo nuestro corazón y nos olvidamos de la aflicción y el sufrimiento. ¿O no le pasó a usted venir al culto cansado, molido, que parece que no va a aguantar más y de repente, Señor, ayúdame, estoy aquí porque es tu voluntad, es tu propósito? ¿No sintió que el Señor le fortaleció? ¿No sintió que el Señor le consoló? ¿No se fue fortalecido de este lugar? ¿Qué hubiera pasado si en ese dolor, esa aflicción se quedaba en su hogar? ¿A quién podía beneficiar? Ni a usted ni a nadie. Por eso este es tiempo de estar firme, amado hermano. Firme sirviendo al Señor y ya no mirando no por nosotros mismos, sino mirar por nuestros hermanos. Tener ese crecimiento espiritual de modo que sintamos y veamos y pensemos como el Señor sintió, vio y pensó. Es como lo que decía Pablo aquí. Es como Pablo veía, sentía y tomaba las cosas. Ahora yo me gozo. Una cosa así, sí, estoy soportando, pero se gozaba. Ahí hay un misterio tremendo, amado hermano. Poder gozarnos en medio de la aflicción. Y encima la aflicción no es por mí, sino por otro. Y ponerme contento porque estoy sufriendo para que otro sea beneficiado. Cero envidia. Gloria a su nombre. Entonces yo pensaba en estas cosas y Señor, ayúdame a poder alcanzar esto, poder, si sufro, sufrir para que otro sea beneficiado, porque ese es el propósito de la voluntad de Dios para nosotros en la aflicción. No es porque Dios nos quiere ver mal, nos quiere ver sufriendo, enfermos, tristes, amargados. No, no, porque hay un propósito, hay un porqué detrás de la aflicción del justo. Por eso la Biblia dice que de toda aflicción del justo el Señor le va a levantar, le va a consolar, le va a alentar. No importa cuánto sufrimiento podamos tener, siempre y cuando sea un sufrimiento según Dios. De una forma o de otra, amado hermano, nosotros vamos a sufrir, sea obedeciendo o desobedeciendo. Si desobedecemos, sabemos que toda acción tiene una consecuencia. Si sufrimos haciendo lo bueno, vamos a cosechar cosas gloriosas del Señor.
Y si sufrimos haciendo lo malo de la carne, vamos a cosechar corrupción. De una forma o de otra, la aflicción no nos vamos a poder escapar. Amén, amados hermanos. Yo los veo, a veces saludo hermano y veo y me doy cuenta en muchos de ustedes la aflicción y cosas que están pasando. Y muchas de esas cosas son humanas, son terrenales y nos causan dolor y aflicción y nos detienen. Y yo los veo que se detienen. No sé si pasa en todos los grupos, pero en el grupo nuestro pasa que ahí están los hermanos que se están deteniendo, que sé que están en aflicciones, en conflicto, en dolores, en prueba. Y no nos podemos dar cuenta que esa aflicción es para que nos lleve a un crecimiento más adelante. Si Dios nos ama y Él nos quiere llevar más adelante. Y la aflicción, el propósito que tiene es crecimiento. Amén, amado hermano. No es un misterio sufrir. Hasta Dios sufre, amado hermano. ¿Y por quién sufre? Por nosotros. Es un misterio el sufrimiento del cristiano, del justo, de la iglesia. Por eso que el apóstol Pablo decía que se gozaba, porque eso hay que comprobarlo. Para muchos es un misterio que yo me alegre cuando las cosas me van mal. Hay una versión de la Biblia, otra versión que este pasaje lo traduce de esta manera. Mire, dice, ahora me alegro en medio de mi sufrimiento por vosotros y, y voy cumpliendo en mí mismo lo que falta de las visiones de Cristo a favor de su cuerpo que es la iglesia. Ahora me alegro en medio de mi sufrimiento por vosotros y voy cumpliendo en mi cuerpo lo que falta de las aflicciones de Cristo por su iglesia. Esta palabra aflicción es un sentimiento de amargura, de tristeza y de pesar. Fue lo que el Señor sintió. Una amargura, una tristeza, un pesar, porque su cuerpo estaba siendo afligido. Pero el Señor Jesús, cuando todo acabó, dijo, Padre, consumado es. Él sabía lo que traía la aflicción que él tenía. ¿A cuánto iba a beneficiar? Mira, hasta el día de hoy, ¿a cuánto beneficia? Y hasta que la iglesia no se vaya, ¿cuánto más va a beneficiar el sufrimiento del Señor? Ahora el Señor no está más aquí para sufrir, ¿verdad? Ya a él lo golpearon, lo cortaron, lo escupieron, lo insultaron, le hicieron de todo. Pero él murió, resucitó, fue sentado en los lugares celestiales, está a la diestra de Dios, ya nadie más puede hacer eso con él, ya no puede sufrir en la carne. Pero acá el apóstol Pablo dice, el sufrimiento que yo tengo que sufrir por causa de la obra de Cristo en estos tiempos, el que yo tengo que padecer. Por eso dice, armado de este pensamiento, porque el que padeció en la carne terminó con el pecado, dijo Pablo. Armado de este pensamiento. Así que no mire las aflicciones como algo en contra de Dios para usted, sino que mire la aflicción como el beneficio de Dios para que usted crezca. Y una vez que usted alcance la estatura, va a ver la aflicción como el beneficio para otro. Y ahí va a entender, esto es cumplir en mi cuerpo el sufrimiento de Cristo por su iglesia. Ya no sufro por lo que a mí me pasa, sino por mis hermanos, por los perdidos, por los afligidos, por los apartados, los confundidos, por los niños, los débiles. Entonces voy frenando mi humanidad, voy viendo cómo puedo actuar para no herir, sino ayudar. Porque yo no quiero sufrir por hacer lo malo, quiero sufrir por hacer el bien. Amén, amado hermano. Entonces yo pensaba en estas cosas estos días, por lo que le contaba, por la aflicción que por ahí en mi cuerpo siento. Y hace días le contaba al pastor y le decía que sentía una aflicción. Y el pastor me decía, y justamente es por la obra, es por el servicio. Yo problemas, gracias al Señor, problemas económicos no tengo. Mis hijos están sanos, mi esposa está sana. El Señor me concedió servirle en diferentes lugares, pero aún así siento una aflicción dentro mío. Me preocupan cosas, decía el pastor, me preocupan cosas. Y no me preocupa la actitud del hermano, me preocupa lo que yo pueda hacer frente a la actitud de un hermano. Lo que yo pueda sentir y lo que yo pueda sentir me preocupa que eso se pueda transmitir y en vez de ayudar pueda dañar. Eso me preocupa. Entonces trato de tener una vigilancia, aún en la forma que veo.
porque no fui puesto para eso. Ninguno de nosotros fuimos puestos para dañar, destruir o derribar. Todo lo contrario, fuimos puestos para ayudar, para ser de beneficio, para ayudar a crecer a los hermanos, para que todos alcancemos la estatura de un hijo de Dios. Todos los que estamos aquí. Y para eso tenemos que entendernos y comprender que cada uno debemos hacernos cargo de la aflicción que nos toca, amado hermano. El Señor se hizo cargo de lo que tenía que sufrir. Lo mismo usted, lo mismo yo. No reniegue de las cosas que le suceden. No vea las cosas como algo malo para usted, sino vea como algo bueno para usted. Dios está tratando conmigo, porque si Dios no trataría conmigo no habría aflicción. Y si no hay aflicción no hay crecimiento, y si no crezco no le puedo servir. Y si no le sirvo no habrá beneficios para mí, ni para mí, ni para los que están al lado mío, a mi alrededor. Y muchos sufrimientos me traen los míos, que veo que no, alguno no congrega, otro no entiende, otro está en sus cosas, en sus mundos. Y yo quiero y anhelo que estén en el Señor, lograr con palabras, convencerlo, traerlo. Sin embargo, el Señor no nos convenció con palabras, sino que su aflicción nos ganó para Él. Lo mismo el apóstol Pablo. Él sufrió y el sufrimiento de Pablo no fue en vano. Por eso él decía, y ya vamos a ir entendiendo más, porque yo escuchaba, recordaba lo que el apóstol Pablo decía, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que me espera. Nosotros vemos la hoja de vida de Pablo y las cosas que Pablo pasó, las aflicciones que él tuvo que sufrir. Y él vio todo ese mal sobre sí mismo como un beneficio. Y él dijo que esta pequeña aflicción que tenía no se compara con aquello que le espera que Dios le va a dar. ¿Y quién de nosotros sufre como Pablo? Seguramente no a la magnitud de Pablo, pero tenemos aflicciones. Y tenemos que pensar de la misma manera que esta leve tribulación momentánea no se compara con lo que nos espera, amado hermano. Por eso tenemos que ser fuertes, tenemos que ser valientes y soportar. Amén, iglesia. En el libro de Hebreo, le comparto un pasaje, Hebreo 8:5, dice aquí el escritor, habla del Señor Jesús, dice, y aunque era hijo, por lo que aprendió, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir, difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardo para oír. ¿De qué está hablando? De las aflicciones del Señor. Dice, de esto hay mucho que decir y difícil de explicar por causa de que no hemos hecho tarde. Esta aflicción, no se puede explicar con ciencia o con letra, sino que es algo que usted y yo debemos comprobar. Y la única forma que se comprueba es con crecimiento, con madurez. Por eso Pablo dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, difícil de expresar. ¿Y cuál era el motivo? Y porque se hicieron tardo para oír. Entonces Dios desde aquí todo el tiempo nos habla de la necesidad del crecimiento, de la madurez, porque tenemos que aprender, amado hermano, por medio de la aflicción, la obediencia, y esa obediencia lo lleve a esa gloriosa manifestación que va a redundar en progreso y en beneficio de todos nosotros, amado hermano. Donde nos vean, nos va a hacer falta que digamos nada, cuando nos vean, el simple hecho de vernos. El apóstol Pablo habla de Timoteo, dice que Timoteo fue consolado ver la firmeza y la fe de los hermanos. Timoteo iba afligido, Pablo estaba preocupado y lo mandó a Timoteo a ver cómo estaban los hermanos, cómo estaba la fe de ellos. Tenía una aflicción Pablo porque, como él decía, él sufría por los hermanos. Y lo mandó a Timoteo a ver, y cuando fue allá encontró que estaban firmes en la fe y él dijo, y ahora vivimos y vosotros estáis firmes. Había entendido algo que nosotros tenemos que entender en estos tiempos. Eso es algo que iba a ser, hermano, no solamente crecimiento espiritual, sino crecimiento físico. Mire cuánto lugar hay.
Mire si no hay espacio para que traiga el Señor alma. Por eso es importante que nosotros crezcamos, maduremos, aprendamos a ser fieles y a sufrir las aflicciones que son del Señor. Nosotros somos hombres espirituales y tenemos entendimiento, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sabemos cuáles son las aflicciones según Cristo y cuáles son las aflicciones según la carne. Sabemos separarlas. Y las que son según la carne, nosotros tenemos que entender que no tenemos que llegar a sufrir por ellas, sino que tenemos que entender que tenemos que sufrir por las aflicciones que son espirituales. Las aflicciones carnales tenemos que aplacarlas, dejarlas ahí, que no tienen nada que ver con lo que Dios dice. Pero las aflicciones espirituales tienen que ver con el propósito que Dios tiene. Es con lo que Dios quiere manifestar con nosotros, como dijimos al principio. Todos tenemos un llamado, todos tenemos un ministerio. Y se va a poder manifestar con toda fidelidad con el crecimiento que Dios da. Y no hay crecimiento sin aflicción. ¿Me va entendiendo, amado hermano? Así que el apóstol Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco. Qué tremenda y sorprendente declaración. Ahora me gozo en lo que padezco. Una gloriosa y tremenda declaración de una persona que ha creído y que ha crecido. Y por lo tanto era de mucho beneficio para la iglesia. ¿Sabes cuántas cosas Dios quiere manifestar? Dios nos habló hace tiempo de los dones del Espíritu. Y que entre ellos hay dones de sanidad. Yo oraba estos días y veía cuántos hermanos con enfermedades. Y el Señor sana a mis hermanos. La otra vez le contaba a mi esposa el día sábado pasado que tuvimos una reunión de jóvenes. El pastor hizo como un ejercicio con los jóvenes. Trajo una jovencita, la sentó en medio de los jóvenes con una enfermedad y le explicó con claridad que la sanidad es una obra de fe, que no es por mucha oración, ni que porque reprendemos, ni que porque somos grandes entendidos, porque tenemos dones espectaculares, sino que es un don que actúa por medio de la fe. Entonces le hizo un ejercicio a los chicos, que pasen y pongan su mano sobre la hermana y diga, sé sana. Y así fueron pasando cada uno de ellos y cuando iba pasando se agregaban uno a otro y cada vez el sé sana sonaba más fuerte. Y cada vez sonaba más fuerte. Y le decía a mi esposa, sentí algo precioso. No oraron, no zapatearon, no gritaron, simplemente creían por medio de la fe que Dios iba a hacer algo. Y fue algo muy precioso, muy maravilloso lo que se sintió. Yo decía, ¿cuánto podemos beneficiar si crecemos y esa fe alcanza la estatura del Hijo de Dios? Y esa fe tiene que crecer, amado hermano. Y el medio es la aflicción. No hay otra forma, no hay otro medio escogido por Dios para que usted y yo crezcamos y alcancemos esa imagen. Amén, amado hermano. Amén, iglesia. ¿Cuánto entienden, amado? Entonces yo le doy gracias al Señor por darnos a entender que el sufrimiento no es algo malo, es algo bueno para nosotros. Y de ahora en más empecemos a mirarlo de otra manera y nos alegremos y confiemos en el Señor y el Señor, tú estás haciendo algo, tú estás en el asunto. No voy a renegar de esta situación, no voy a renegar de este problema, no voy a renegar aún de la enfermedad que tengo. Tú tienes un propósito y prefiero mejor el tuyo que el mío. Prefiero tu voluntad, sufrir, Señor, tu voluntad antes de sufrir por renegar. Yo prefiero sufrir por hacer su voluntad. ¿Usted? Amén, amado hermano. Así que hasta aquí lo que el Señor me concedió compartir con usted. No quiero agregar ni quitar nada, sino que quiero compartir lo que el Señor me dé. Amén, amado hermano. Y espero que le haya sido de bendición, que te haya entendido. Y si algo no entendió, ore el Señor. Él es fiel para poder dar más entendimiento aún de lo que le pudimos transmitir hoy. De modo que nos vayamos de este lugar y vivamos los días, el día de mañana, sabiendo que tenemos que hacer y que no nos tomen desprevenidos las situaciones. Entendamos que de aquí en más la iglesia va a tener que padecer, amado hermano, pero un padecimiento glorioso, como dijo Pablo. Ahora me gozo en lo que padezco porque voy cumpliendo en mi carne el sufrimiento del Señor por la iglesia. Cuando lo entendamos así, vamos a gozarnos en las cosas que nos pasan. Yo que digo cuando lo entendamos, no estoy diciendo como todo, cuando lo entendamos así, nos vamos a gozar y Dios va a hacer algo precioso y glorioso en este lugar con nosotros,
en nuestro servicio, en el ministerio, cuando prediquemos y salgamos a predicar y salgan las palabras de nuestra boca, las palabras de un hombre elocuente que sufrió, que entiende, que conoce el propósito de Dios, cuando las palabras salgan de nosotros va a producir algo precioso y glorioso en las personas. Porque no van a ser nuestras palabras, sino que va a ser ese hombre fiel que está entre nosotros transmitiendo con fidelidad la palabra del Señor. Ya vamos a estar deshechos nosotros porque las aflicciones nos han destruido. Quedamos deshechos como hombres y lo que queda es lo glorioso, lo eterno, lo precioso. Amén, amado hermano. El Señor nos hablaba ayer y con eso termino. Del oro que está en estado sólido y es una pieza que no tiene forma, es un cuadrado sin forma. Entonces el artesano para hacer piezas de ese oro lo tiene que meter en el crisol, lo tiene que fundir al punto de que se haga líquido y luego que se hace líquido puede trabajar con él y hacer de ese oro la pieza que él quiere. Puede ser un anillo, puede ser una cadenita, puede ser una pulsera, puede ser un montón de cosas, pero tiene que ser fundido en el oro, en el crisol. Tiene que ser pasado por fuego. Recién ahí Dios le da esa forma. Así como el alfarero trabaja en el barro y hay una, eh, ¿cómo le puedo decir? Hay una textura adecuada para el barro. Ni es ni muy sólida ni tampoco es muy líquida. Hay una textura adecuada que es la ideal para hacer las vasijas, para que la vasija no se raje y quede perfecta. Hay una forma, hay una textura ideal. Así también para nosotros hay una textura ideal para nosotros que es lo que produce la palabra del Señor por medio de su Espíritu para que Él empiece a darnos la forma a nosotros como Él quiere, amado hermano. Así que seamos dóciles al Señor, soportemos, seamos valientes. El reino de los cielos se va a hacer fuerte y los valientes los van a ir arrebatando. Seamos valientes. Amén, amado hermano. ¿Cuántos lo creen así, amado? ¿Puede dar gloria a Dios, iglesia? Así que el Señor bendiga a su pueblo, que el Señor le conceda aún más de lo que pudimos haberle expresado hoy. Que el Señor bendiga sus vidas, amado hermano.